Hoy vamos a aprender un poco sobre la horticultura. Today we're going to learn about horticulture. Verdaderamente no sabía mucho hasta esta semana. Truly, I didn't know a lot about it until this week. Entonces van a ir conmigo en esta etapa de aprendizaje. You're going to come with me on this journey of learning. Hemos estado hablando sobre el fruto del Espíritu. We've been learning about the fruit of the Spirit. La semana pasada Eduardo nos platicó sobre paciencia Last week, Eduardo spoke to us about patience. y hoy vamos a hablar sobre la bondad And today we'll talk about goodness y benignidad. and kindness. Esa. Imagínase caminar por un huerto, Imagine walking through an orchard encontrarse con un solo árbol que parece ordinario a primera vista, and finding yourself looking at a tree that looks ordinary at first glance. pero a medida que te acerques, But as you grow closer, notas algo inusual. you realize there's something unusual about it. Este árbol tiene ciruelas en una rama, This tree has plums on one branch, duraznos en otra, peaches on another, cerezas en otra, cherries on another, albaricoques apricots on another, e incluso and almendras. even almonds. Un solo árbol que tiene 40 tipos diferentes de frutos. One tree that has over 40 varieties of fruit. Parece como viene de una historia de niños, ¿no? It sounds like it comes from a fairy tale, right? Pero es un árbol real. But it's a real tree. Se llama el árbol de las 40 It is frutas. called the tree of 40 fruit. Es el trabajo de un artista y horticultor It is the work of an artist and a horticulturalist que trató de preservar como especies únicos de fruta. that has tried to preserve unique species of fruit. Al injertar ramas diferentes, In grafting different branches, al injertar ramas de diferentes árboles frutales in grafting branches from different fruit trees, en una porta injerto, in roots, creó una obra maestra viviente. it brings a living masterpiece to life. El proceso no fue fácil. The process was not easy. Requirió tiempo, It required time, paciencia patience, y mucha experiencia. and a lot of expertise. Cada rama tenía que ser cuidadosamente unida Every branch needed to be carefully nurtured and y united, cuidada hasta que se convirtiera en una parte permanente del árbol. and nurtured until it became a true part of the tree. El porto injerto The rootstock tenía que estar sano y receptivo, had to be healthy and receptive, preparado para soportar los injertos. prepared to receive grafts. Pero el resultado es algo extraordinario, ¿no? But the result is something extraordinary, Un árbol right? que produce una increíble variedad de A frutos, tree that produces an incredible amount of different fruit. todos extrayendo vida, Everyone bringing life, fuerza strength de una sola fuente. from one single source. El salmista imaginó que las personas que caminaban en los caminos de Yahweh eran como tales árboles. The psalmist wrote and said that people who walked in the ways of the Lord would be just like this tree. Bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impios, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Esto representa una persona que se apoya en la palabra de Dios para guiar su vida y sus acciones. This is somebody who leans on the way of the Lord to guide their life and their actions. Pero por su cuenta,
esta persona podría tratar de producir fruto, On their own, this person could try to produce fruit, pero este fruto es limitado, but this fruit is limited, quizás inconsistente maybe inconsistent, y a menudo egoísta. and even selfish. Pero cuando se conecta con el Espíritu Santo, But when when they are connected with the Holy Spirit, sucede algo sobrenatural. something supernatural happens. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Against such things there is no law. ¿Por qué no leemos esto una vez más juntos? Why don't we read this all together? Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Este fruto no se trata solo de crecimiento personal This doesn't just talk about personal growth o superación personal. or self-improvement. Es la evidencia externa It is the outward de la evidence obra interna del Espíritu of the en nuestras inward- vidas. of the inward work of the Holy Spirit in our lives. Al igual que el árbol de los 40 frutos, Just as the 40 fruit tree, no es algo que nosotros crecemos it's something that we can grow o que creamos. or that we create. Es algo que Dios hace crecer en nosotros cuando permanecemos injertados en Él. It is something that God creates in us when we remain grafted in Him. Entonces, si no saben, esto es un injerto. If you don't know, this is what a graft looks like. So, lo que hacen es toman el porta injertos, So what they take is they take a rootstock que es la parte principal del árbol original, that is the main part of the original tree, y luego pongan parte del otro árbol encima. and they put a part of the new tree on top of Y it. esto se llama un injerto. And this is what is called a graft. También se puede ocurrir con varias partes del cuerpo humano. These can also be done with various parts of the human body. ¿Hay alguien que ha tenido como un injerto de su boca? Has anybody here had a graft within their mouth? Eso es muy común. This is very common. So, cuando una rama se injerta en un árbol, When a branch is grafted within a tree, no da frutos it instantáneamente. doesn't thrive right away. Primero debe de convertirse en parte del árbol, First, it has to become part of the formando una conexión fuerte Forming a y strong vital con connection. la porta injertos. tree and vitally connected with the rootstock. El porta injertos proporciona los nutrientes, The rootstock will provide the nutrients, la estabilidad the stability, y la fuerza que permiten que la rama crezca. and the strength to allow the branch to grow. Sin esta conexión, la rama se marchitará And without this connection, the branch withers y morirá. and dies. Pero cuando el injerto se arraiga, And so when Yes. the branch is grafted or thin or takes hold, comienza una transformación. a transformation La begins. vida del árbol fluye hacia la nueva rama, The life of the tree flows to the new branch, lo que le permite prosperar which is what permits it to y thrive, con el tiempo dar fruto. and with time to produce fruit. Jesús dijo esto una vez. Jesus said this once. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, lo limpia para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Por nuestra cuenta,
On our own, somos incapaces We are de producir el unable tipo de fruto que Dios desea. to produce the type of fruit God Pero wants. cuando estamos injertados en Jesús, But when we are grafted in nos Jesus, conectamos con su vida, we connect to His fuerza life, y su espíritu. strength, and His Spirit. Es solo a través de esta unión It is que only through this verdaderamente union podemos producir el fruto that we can truly que produce refleja el fruit carácter de Dios. that reflects the character of God. ¿Y cuál es este fruto? And what is this fruit? Entre las muchas calidades que produce el Espíritu, Among the many qualities that the Holy el Spirit injerto que provides, Él elige para nosotros the graft He es, chooses for us, vamos a aprender dos palabras we're hoy, going to learn two words today. agathosune Agathosune y Christotes. y Christos and Christotes. Estas palabras vemos como benignidad These are the words of goodness o a veces generosidad or sometimes generosity y también bondad. and kindness. Entonces, si voy en esta plática hoy, voy a usar benignidad y generosidad sinónimos. I'm going to use generosity and goodness interchangeably today. Pero la manera que la Biblia explica es más de ser una buena o generosa persona The way that the Bible explains these words is more than just being a good or generous o person ser agradable. or just being nice. Agathosune Agathosune se refiere a una bondad intrínseca, una calidad moral que refleja rectitud de corazón y de vida. Es una virtud que abarca la bondad, la benevolencia y el deseo de hacer lo correcto según los estándares de Dios. No mis estándares, not los my estándares standards, de Dios. God's standards. Esta bondad divina no es solo una calidad abstracta, sino que se demuestra a través de acciones que reflejan el amor y la rectitud de Dios. Entonces, Christotes Christotes se refiere a la calidad de ser amable, bueno o gentil. Se refiere a satisfacer necesidades reales, a la manera de Dios, en su tiempo y a su modo. Estas calidades no son naturales para nosotros. These qualities aren't natural to Se us. deben de cultivar. They need to be cultivated. Jesús dijo en Lucas, Jesus said in Luke, más bien amen a sus enemigos y hagan bien. ¿Escucharon? Jesús dijo, más bien amen a sus enemigos. No amén, amen. Y hagan bien. Y den prestado sin esperar ningún provecho. ¿Qué? Den prestado sin esperar ningún provecho. Entonces la recompensa de ustedes será grande y serán hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y los perversos. Sean misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Medida buena, apretada, sacudida y rebosante se les dará en su regazo. Porque con la medida con que miden, se les volverá a medir. Fuerte palabra de Jesús, ¿no? what a strong word from Jesus. Esto es la benignidad y la bondad que son radicales. This is the goodness and kindness that is radical. Se extienden a sus It is enemigos, extended to their enemies, a los ingratos, to the ungrateful, a los que no lo merecen. to those who don't deserve it. Al igual que un árbol no puede elegir quién recoge de sus ramas, Just as a tree cannot pick or choose who picks from its branches, Agathosune y Christotes Agathosune and Christotes se da a todos. is given to all. Dios ungió a Jesús de Nazaret con God- el Espíritu Santo y con poder. God united or
anointed Anointed, Jesus of thank you, Nazareth, Jesus, with the Holy Spirit and with power. Y con poder. Anduvo haciendo el bien He went y and did the sanando well. a todos los oprimidos por el diablo. And he healed all who were oppressed by the devil. Todos, dice. All. No eligió. Oh, He didn't choose. sí lo quiero dar a Helen hoy. Yes, I do want to help Helen Y a today. Victoria no. And not to Victoria. ¿Qué le importa? It doesn't matter. Dice que Jesús le dio a todos que fueron oprimidos por el diablo. It says that Jesus gave to all who were oppressed by the devil. Si nosotros estamos en el mundo, If we are in the world, estamos oprimidos por el we are diablo. oppressed by the devil. Estamos oprimidos por nuestra propia carne. We are oppressed by our own flesh. Jesús alimentó a los hambrientos, Jesus fed the hungry, sanó a los healed enfermos, the sick, dio la bienvenida a los marginalizados gave a welcome to the outcast, y perdonó a los pecadores. and forgave sinners. Y nos llama a hacer lo mismo. And he calls us to do the same. Y si haces el bien a los que son buenos contigo, ¿qué mérito te da eso? And if you do good to those who do good to you, what credit does that give you? Aún los pecadores hacen eso. Even the sinners do that. Aún los pecadores hacen eso. Even sinners do that. Es muy fácil amar a la gente que nos hacen el bien. It is really easy to be kind to those who are kind to us. Es muy difícil It is really difficult amar a nuestros enemigos. to love our enemies. Muy difícil. Very difficult. Pero But Jesús no nos ha llamado a una vida fácil. Jesus has not called us to an easy life. Nos ha llamado a una vida difícil. He's called us to a difficult life. ¿Y cuán mayor ejemplo da Jesús And what greater example does Jesus give da a nosotros mientras que Él colgaba en la cruz, ¿no? to us more than just for him hanging on the cross? Rodeado de aquellos que se burlaban de Él, Surrounded by those who lo accused him, torturaban who tortured him, o lo llevaban allí o clavaban allí. or that nailed him there. Mostró un último acto de benignidad He y showed bondad, the ultimate act of goodness and suplicando kindness, a su Padre por su perdón. crying out to forgive those Padre, around him. perdónalos Lord, forgive them. porque no saben lo que hacen. They do not know what they do. Perdónalos. Forgive them. Este es el fruto de una vida verdaderamente entregada a la obra del Espíritu. This is the fruit of a life truly surrendered to the Y work si of the Spirit. estamos en Él, And if we are in him, esta es la clase de fruto que Él desea producir en nosotros. this is the type of fruit that he wishes to produce within us. Pero no todos los injertos But not all grafts se arraigan. will take hold. Hay problemas con los injertos a There are veces. grafting problems. En horticultura, In horticulture, una rama que se injerta en un árbol no prospera automáticamente, como hemos ya hablado. a branch that is grafted will not automatically thrive, as we've previously mentioned. Lo mismo puede ser cierto acerca de nosotros. And the same can be true of us. Ser injertado en Cristo no se trata solamente de proximidad, Being grafted in Jesus doesn't just talk about proximity, se trata de conexión. it's about connection. Jesús dice Jesus says en algunas partes, in various en places, el juicio final, at the end of judgment, or in the final judgment, que habrá gente que dicen, Señor, no hicimos tal cosa that en tu people nombre. say, Lord, Lord, we did this in your name. Y Él les dice que And he says what? no te conocí. I didn't know you. Quizás tú conoces al Señor Maybe you know the Lord, o conoces de Él, or you know of him. pero te pregunto, But I ask you, ¿el Señor conoce de ti? does the Lord know you? ¿El Señor conoce de ti? Does the Lord know you?
Podemos estar en la iglesia y asistir cada domingo. We can be in church and come every Sunday. Podemos saber las palabras correctas de decir. We can know the right words to say. Incluso podemos intentar hacer buenas cosas. We can even try to do good things. Pero aún así But even still, podemos resistir la obra profunda y transformadora del Espíritu Santo. we can resist the deep and transformative work of the Holy Spirit. Si no nos rendimos completamente, If we don't completely surrender, si permitimos que permanezcamos, si barreras permanecen entre nosotros y Él, if we allow barriers to remain between us and Him, nuestra capacidad de dar fruto se atrofia. our ability to produce fruit will wither. Permanecen en mí, Remain in me, dice Jesús, is what Jesus y says, yo en ustedes. and I in you. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué impide que el injerto se arraigue en nosotros? What does it take for the graft to take hold in us? ¿Qué nos impide dar el fruto de la benignidad y la bondad? What does it take to give the goodness and kindness? A veces con los injertos puede causar enfermedades o infecciones. Sometimes with grafts there can be infection or disease, Y esto puede causar que se rechaza el injerto. and this will cause there to be a rejection of the Si no graft. se trata, And if it's not treated, la infección se propagará, the infection will spread, debilitando el injerto weakening the graft, y al final and at the end, matándola. killing it. De la misma manera, In the same way, cuando la amargura, when bitterness, el resentimiento resentment, o la falta de perdón infecta a forgiveness nuestros corazones, infects our hearts, bloquea el fluyo de la benignidad y la bondad. it blocks the flow of goodness and kindness within Estas us. calidades no pueden florecer en nuestros corazones These qualities can't flourish in our hearts, y no pueden florecer en un corazón envenenado por heridas y rencores pasados. and it cannot flourish in a heart that is poisoned by past hurts or grudges. Hebreos dice, miren Hebrews bien says, que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Que ninguna raíz de amargura brote y causa estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. La amargura no solo nos daña a nosotros, bitterness doesn't just hurt us, sino que contamina a los demás. but it contaminates all of us. ¿Cuántas familias han sido quebradas How many families have been broken por la amargura? by bitterness? No, no hables con él. No, don't speak to him. ¿Cuántas iglesias How many churches se han quebrado por la amargura? have been broken by bitterness? Puedo hablar por experiencia. I can speak through experience. Es algo que por mí he tenido que pedir perdón del Señor por mi amargura hacia gente. It is something within me that I have had to ask the Lord for forgiveness if my lack of forgiveness, Porque te consume la amargura. because bitterness will consume you. Te consume. It consumes you. Y hace imposible hacerlo bien And it makes it impossible to do what is good, o que el fruto florece en tu vida. or that fruit flourish within your life. En lugar de ser generosos, Instead of being generous, nos volvemos cautelosos, we are guarded,
En lugar de ser compasivos, Instead of being nos compassionate, volvemos cínicos. we become cynical. Si no estamos dispuestos a perdonar If we are unwilling to forgive como Cristo nos perdonó, as Christ forgave us, lucharemos por ser verdaderamente buenos y amables. we will struggle to be truly good and kind, Especialmente hacia nuestros enemigos. especially towards our enemies. Un injerto también puede tener dificultades en condiciones adversas. Grafting can also be made difficult through environmental stress and harsh conditions. El calor extremo, Extreme la heat, sequía drought, o el suelo deficiente or poor soil pueden debilitar una rama recién injertada. can weaken a Lo que newly resulta grafted que branch. crezca, lo que resulta que le hace difícil que crezca o produce fruto. This makes it difficult for En the branch to nuestras produce vidas, fruit. In our lives, Puede ser que las presiones externas, external pressure, personas difíciles, difficult people, el sufrimiento, suffering, la injusticia, injustice, las and dificultades hardships pueden hacer que sean difíciles seguir siendo bueno o amable. can make it difficult to continue being good and kind. Es fácil ser amable cuando la gente nos traten bien. It is easy to be kind when people treat us well. Es natural ser bueno cuando la vida es It fácil. is natural to be good when life is easy. Pero Jesús no solo nos llama a la bondad cuando es conveniente, But Jesus doesn't call us to goodness when it's convenient. sino que nos llama a la bondad cuando nos cueste algo. But he calls us to be good when it costs us something. Entonces, inmigrante, So, for those of you who are yo immigrants, sé que esta semana ustedes han tenido muchas preguntas, I know that this week a lot of you have had questions. pero Jesús te está llamando a ser benigno y amable en tu circunstancia. But God is calling you to be good and kind in your circumstance. Aun cuando la gente no te quiere, Even when people don't want you, aun cuando tienes cuestiones si perteneces, even when you have questions of, do I belong? hay un salmo que dice que hacer el bien es como tirar, Aceite, hot coals, chispa, como, no puedo arreglar, carbón. como carbón en tus enemigos, ya. Being kind is like throwing hot coals over the head of your enemy. Entonces, como dice una canción popular, As a popular song says, mátalos con tu benignidad. kill them with kindness. No los mates. Don't kill them. También puedes ver que hay incompatibilidad con los injertos. There can also be incompatibility with the grafts. Esto causa que cuando los tejidos no se unen correctamente This is caused when tissues don't correctly join, y la rama no puede recibir los nutrientes que necesita para crecer. and the branch can't receive the necessary nutrients to De la grow. misma manera, In the same way, si nuestra comprensión de la benignidad y la bondad es moldeada por el mundo en lugar de por Cristo, if our good understanding of goodness and kindness is guided by the world instead of by Christ, lucharemos por dar verdadera fruto espiritual. we will struggle to give true spiritual fruit. El mundo define la bondad como mera cortesía The world defines kindness or goodness as mere politeness, y la benignidad como virtud personal. and goodness as just a personal virtue. Pero la bondad y la benignidad But goodness and bíblicos kindness, biblically, van más allá. go deeper. La bondad mundana busca aprobación The worldly goodness y looks for espera approval algo a cambio. and waits for something in return. Pero la bondad cristiana But the worldly goodness sirve incluso cuando pasa desaparecido. But Gracias. the worldly goodness continues to serve even when it goes unnoticed. La benignidad
mundana the worldly kindness consiste en parecer moral, consists of looking moral, pero la benignidad cristiana but the worldly se kindness trata de un corazón transformado is about a transformed por heart Dios. by God. Jesús dijo esto acerca de los fariseos, Jesus said this about the que Pharisees, eran los líderes which religiosos. were the religious leaders. Dice, ay de ustedes, Woe are you, hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Estos son los líderes religiosos. these were the religious leaders. Así que ustedes que se involucran mucho en la iglesia, So for those of you who are very involved in church, guardan su corazón. guard your heart. No te hagas el religioso, Don't become religious, porque se trata más de cómo se ve afuera. because religiousness is more about what's on the Se outside, trata de tu corazón. but really it's about what's on your heart. No seas hipócrita. Don't be a hypocrite. Un injerto debe estar debidamente asegurado y nutrido para prosperar. A graft should be surely attached and nourished in order to grow. Y esto nos lleva a lo último, And this takes us to the last. que dice formación deficiente de la unión del injerto. Lack of union of the graft. Dice, si la conexión permanece débil, If the connection is weak, la rama puede permanecer viva, the branch may still live, pero nunca crecerá but will never grow. lo suficiente fuerte como para dar fruto. But will never grow strong enough to give fruit. Del mismo modo, In the same way, si nosotros no crecemos intencionalmente en Cristo, if we don't intentionally grow in Christ, mediante disciplinas espirituales, practicing spiritual como disciplines la lectura de las escrituras, like reading scripture, la oración, prayer, convivio fraternal, fellowship, el ayuno fasting, y otras, and others, nuestro fruto de bondad y benignidad se volverá inconsistente. our fruit of goodness and kindness will be inconsistent. Es cuando uno come una manzana y está muy rica la manzana. It's like eating a really good apple, Y luego va otro día a otra manzana and the next day that you eat a y different apple, no está muy rica, and it's rotten, está it's muy mushy. blanda. It's mushy. Esto pasa cuando no estás bien conectado con el árbol. That's what happens when you aren't well connected with the tree. Quizás tenemos momentos que sí somos buenos, Maybe we have moments where we are good, pero sin madurez espiritual but without spiritual maturity, no se convertirá en una transformación que sostiene la vida. it won't become a transformation that sustains life. No nos cansemos de hacer el bien, That's not tired of doing good, porque a su debido tiempo because in the right time, segaremos cosecha we will harvest si no nos damos por vencidos. if we do not give up. La bondad y la benignidad deben cultivarse, Goodness and kindness need to be cultivated, fortalecerse strengthened, y practicarse. and Y practiced. con el tiempo, And with time, a medida que permanecemos en Cristo, as we grow in our remaining with Christ, se convertirán en parte de lo que somos. it will become part of who we are. Entonces, So, ¿qué sucede cuando el injerto se arraiga? what happens when the graft takes hold? Pues la respuesta es transformación. The answer is transformation. Cuando un injerto tiene éxito, When a graft is cuando la successful, rama está completamente unida con el árbol, when the branch is truly united with the tree, sucede algo increíble. something incredible happens. Comienza a florecer. It begins to flourish. No tiene que forzar el crecimiento de la It fruta. doesn't have to force fruit to grow. Simplemente extrae vida del árbol It simply draws life y from en the la tree, estación adecuada and in the right time, aparece el fruto. fruit appears. Esto es lo que pasa
que Dios desea para nosotros. This is what happens and what God wants for us. No solo actos ocasionales de bondad Not o just- momentos de benignidad, Not just occasional moments or acts of goodness and kindness, sino una vida que naturalmente but really a life rebosa con el espíritu, con el fruto del espíritu. that naturally overflows with the fruit of the Una Spirit. vida tan profundamente arraigada A life that is truly held, en Cristo rooted in Christ. que la generosidad, That generosity, la compasión the compassion, y el altruismo and selflessness no son luchas, are not a struggle, sino el resultado but the result, natural the natural de result su obra a nosotros. of His work in us. Podemos ver esto claramente en una historia We bíblica. can see this clearly in a biblical story. Pablo está escribiendo a los cristianos en la ciudad de Corintios. Paul is speaking to the people in Corinth. Había estado pasando una sequía en toda la tierra There had been a drought within the world, y él estaba yendo escribiendo a todas las iglesias and he was writing to all the pidiendo churches, que ellos podrían enviar dinero asking hacia los cristianos en Jerusalén. them to send money to those who were suffering in Jerusalem. Y llama la atención a la iglesia de los Corintios. And he calls specific attention to the Corinthian church. Y dice algo un poco interesante. And he says something interesting. Dice, mira a tus hermanos los macedonios. He says, look at your Macedonian brothers. Segundo de Corintios. 2 Corinthians. Ahora, hermanos, les hacemos conocer la gracia de Dios que ha sido conocida a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su extrema pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Porque doy testimonio de que espontáneamente han sido de acuerdo con sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concederamos a la gracia de participar en la ayuda para los santos. Y superando lo que esperábamos, se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. Estos creyentes no eran ricos, These believers were not wealthy. no estaban dando de la abundancia, They were not giving out of abundance. estaban dando de su pobreza. They were giving out of their poverty. Pero su fruto no provenía de lo que tenían, But their fruit did not rely on what they had, sino de a quien pertenecían. but it relied on who they belonged Se to. habían entregado primero al Señor They surrendered themselves first to the Lord, y por eso dieron el fruto de la bondad, incluso en las dificultades. and because of that, they gave fruit of goodness even in the midst of hardship. ¿Y qué de ti? And what about you? Muchos de nosotros esperamos hasta sentirnos seguros, A lot of us stay seated and wait until we feel safe, estables o stable, cómodos or antes de comfortable dar fruto. before we give fruit. Pensamos, cuando la vida se calme, We think when life settles down, luego seré más generoso. then I'll be more generous. Cuando tenga más tiempo, When I have more time, serviré. then I'll serve. Cuando se disculpen, When the person asks me for forgiveness, luego les mostraré amabilidad. then I'll show them kindness. Pero los cristianos macedonios demuestran que la fecundidad no se trata de tener las circunstancias correctas, But the Macedonian Christians show that fruitfulness is not about having the right circumstances, sino se trata de estar arraigado but is about being en la rooted fuente correcta. in the right source.
Cuando somos injertados en el árbol, When we are grafted in the tree, no esperamos para la abundancia para ser generosos. we don't wait for abundance to be generous. Damos por lo que tenemos. We give with what we have. Cuando somos injertados en el árbol, When we are grafted in the tree, no esperamos para la amabilidad antes de mostrarla. we don't wait to receive kindness before giving. Cuando estamos injertados en el árbol, When we are grafted in the tree, no esperamos ser cómodos para amar we sacrificialmente. don't wait till we're comfortable before loving sacrificially. Damos fruto ahora, We give fruit now, justo donde estemos, just where we are, porque la vida de Cristo because the life of fluye a Christ través de nosotros. flows through us. Esto es lo que hace con un árbol frutal sea diferente de un árbol estéril. That's what makes a fruit tree different than a barren tree. Un árbol estéril absorbe recursos, A barren tree will use resources. quizás está en el mismo en la misma tierra que el árbol frutal, Maybe even in the same soil as the fruit tree. e incluso puede parecer saludable, It can even look healthy, pero no produce nada. but it produces nothing. Un árbol frutal da, A fruit tree gives bendice a los demás. and blesses the rest of around them. Entonces la pregunta es, So the question is, ¿eres árbol frutal? are you a fruit tree? ¿Somos árboles frutales? Are we fruit trees? ¿O simplemente estamos parados en el huerto, Or are we simply standing in the orchard, pareciendo como uno, looking like one, pero sin producir nada? but producing nothing? Los cristianos macedonios no tenían nada según los estándares mundanos, The Macedonian Christians had nothing following worldly pero standards, tenían todo lo que necesitaban. but they had all that they needed. Confiamos en la comodidad, Do we trust in comfort, la seguridad y security, la riqueza and para ser wealth fructíferos. to be fruitful? Si verdaderamente permanecemos en Él, If we truly remain in Him, entonces como los macedonios just like the Macedonians, daremos fruto we will give fruit, incluso en la dificultad, even in hardship, incluso en la incertidumbre, even in uncertainty, incluso cuando nos cuesta algo, even when it costs us something. porque es eso lo que sucede cuando un injerto se arraiga, Because that is what happens when the graft takes hold. prospera It thrives y produce frutos and produces fruit que bendice al mundo. that blesses the world. Oremos. Let us pray.